Los grandes capadocios. No a todos, mis amigos, no a todos, les corresponde filosofar acerca de Dios, puesto que el tema no es tan sencillo y bajo. No a todos, ni ante todos, ni en todo momento, ni sobre todos los temas, sino ante ciertas personas, en ciertas ocasiones y con ciertos límites. Esto lo dijo Gregorio de Nacianzo. La región de Capadocia se encontraba al sur de Asia Menor, en territorios que hoy pertenecen a Turquía. Allí florecieron 3 dirigentes eclesiásticos que bien merecen contarse entre los gigantes del siglo IV. Estos 3 gigantes son Basilio de Cesarea, el teólogo a quien la posteridad conoce como el Grande, su hermano Gregorio de Nisa, famoso por sus obras acerca de la contemplación mística, y el amigo de ambos, Gregorio de Nacianzo, el gran orador y poeta, muchos de cuyos himnos son obras clásicas para la iglesia de habla griega. Pero antes de pasar a relatar su vida y obra, debemos detenernos a hacerle justicia a otro personaje no menos meritorio, aunque a menudo olvidado, en medio de una historia en la que se reconoce poco la obra de las mujeres. Se trata de Macrina, la hermana de Basilio y de Gregorio de Nisa. Macrina de Capadocia. La familia de Macrina, Basilio y Gregorio, era profundamente religiosa y sus raíces cristianas se extendían por lo menos hasta 2 generaciones atrás. Sus abuelos maternos, Basilio y Macrina, habían pasado 7 años escondidos en los bosques cuando la persecución de Decio. Durante ese exilio les acompañaban varios miembros de su casa, entre los que se contaban sus 2 hijos, Gregorio y Basilio. Este Gregorio, tío de nuestros capadocios, más tarde llegó a ser obispo. En cuanto a Basilio, el padre de los hermanos cuya vida ahora narramos, llegó a ser un famoso abogado y maestro de retórica y se casó con una cristiana de nombre Emilia, a quien la posteridad conoce como Santa Emilia, cuyo padre había sido también cristiano y había muerto como mártir. Luego, los abuelos de nuestros capadocios, tanto por línea materna como por línea paterna, habían sido cristianos y uno de sus tíos era obispo. Basilio y Emilia tuvieron 10 hijos, 5 mujeres y 5 varones. De las primeras solo conocemos el nombre de Macrina. De los varones, 4 nombres nos son conocidos: Basilio, Naucracio, Gregorio y Pedro. De estos 10 hermanos, 4 han recibido el título de santos: Macrina, Basilio, Gregorio y Pedro. Al parecer, casi todas las mujeres eran mayores que los varones. De ellas, la de más edad era Macrina. Basilio era el mayor de los varones que vivían, pues el otro hermano, cuyo nombre desconocemos, había muerto en la infancia, pero aún así Macrina era 10 años mayor que Basilio. A los 12 años Macrina era ya una mujer hermosa y sus padres dieron los pasos que se acostumbraba entonces para preparar su matrimonio. Entre sus muchos pretendientes escogieron a un joven pariente del agrado de Macrina y que proyectaba hacerse abogado. Todo parecía estar listo cuando el joven murió inesperadamente. Tras un tiempo prudencial, los padres de Macrina comenzaron a hacer arreglos para que su hija pudiera casarse con algún otro pretendiente. Pero la joven se negó a acceder a tales preparativos, diciendo que su compromiso era como un matrimonio y que su esposo estaba esperándola en el cielo. Por fin hizo votos en el sentido de no casarse jamás y de dedicarse a la vida religiosa en el seno de su hogar, al tiempo que acompañaba y ayudaba a su madre. 2 o 3 años antes del compromiso de Macrina, había nacido Basilio, un niño enfermizo, por cuya salud sus padres oraron sin cesar, hasta que una visión le prometió a Basilio, el padre, que su hijo viviría. Una mujer campesina fue traída para amamantar al pequeño Basilio, quien trabó así una fuerte amistad con su hermano de leche, Doroteo, más tarde presbítero.
Basilio era el orgullo de un padre que había tenido que esperar más de 10 años por un hijo varón. En él se cifraban sus esperanzas de que alguien continuaría su renombre como abogado y orador, y por ello Basilio recibió la mejor educación disponible. Estudió primero en Cesarea, la ciudad principal de Capadocia, después en Antioquía, en Constantinopla y por último en Atenas. Fue allí que estudió junto al joven Gregorio, que después llegaría a ser obispo de Nacianzo, así como junto al príncipe Juliano, conocido después como el Apóstata. Cuando Basilio regresó a Cesarea después de tales estudios, venía hinchado de su propia sabiduría. Todos lo respetaban, tanto por sus conocimientos como por el prestigio de su familia. Pronto le fue ofrecida, y él aceptó, la cátedra de retórica de la Universidad de Cesarea. Fue entonces que Macrina intervino. Sin muchas vueltas, le dijo a su hermano que estaba envanecido, como si él fuese el mejor de todos los habitantes de Cesarea, y que haría bien en no citar tanto a los autores paganos y tratar de vivir más de lo que enseñaban y aconsejaban los cristianos. Basilio trató de excusarse y hacía todo lo posible por no prestarle atención a su hermana, que después de todo carecía de los conocimientos que él había adquirido en Constantinopla, Antioquía y Atenas. En esto estaban las cosas cuando llegaron noticias desoladoras. Unos años antes, Naucracio, el hermano que seguía en edad a Basilio, se había retirado a la propiedad campestre que la familia tenía en Anesi. Allí llevaba una vida de contemplación, atendiendo a las necesidades de los naturales del lugar. Un día en que parecía encontrarse en perfecto estado de salud, salió a pescar y murió de repente. Tales noticias conmovieron a Basilio. Por razones de su edad, él y Naucracio habían estado muy unidos. En los últimos años sus caminos se habían apartado, pues mientras Naucracio había abandonado las pompas del mundo, Basilio se había dedicado precisamente a buscar esas pompas, y las había alcanzado. El golpe fue tal que Basilio decidió reformar su vida, renunció a su cátedra y a todos sus demás honores y le pidió a Macrina que le enseñase los secretos de la vida religiosa. Poco antes había muerto el anciano Basilio y ahora fue ella quien se ocupó de consolar y de fortalecer a una familia abatida. El modo en que Macrina buscaba esa consolación, sin embargo, consistía en hacerles pensar acerca de los goces de la vida religiosa. ¿Por qué no retirarse a las tierras de Anesi y dedicarse a llevar una vida de renunciación y contemplación? La verdadera felicidad no se hallaba en las glorias del mundo, sino en el servicio de Dios. Y ese servicio se cumple tanto mejor cuando uno se deshace de todo lo que le ata al mundo. El vestido y la comida debían ser sencillos, el lecho duro y la oración constante. En otras palabras, lo que Macrina proponía era una vida semejante a la que llevaban los monjes del desierto, pero a esto le añadía otro elemento. Macrina y su madre Emilia no vivirían solas, sino que tratarían de reclutar un número reducido de mujeres que quisieran acompañarlas en esta empresa. Macrina, Emilia y varias otras mujeres se retiraron a Anesi, al tiempo que Basilio, siguiendo los sueños de su hermana, partía para el Egipto y otras regiones cercanas para aprender más acerca de la vida de los monjes. Puesto que a la postre fue Basilio quien más hizo por difundir y regular la vida monástica en la iglesia de habla griega, y puesto que fue Macrina quien lo inspiró a ello y quien se lanzó a la empresa antes que su hermano, debemos decir que la verdadera fundadora del monaquismo griego fue Macrina, quien pasó el resto de sus años en la comunidad monástica de Anesi. Más adelante veremos cuán grande fue su impacto sobre Basilio, que también siguió la vida monástica. Por fin, en el año 380, poco después de la muerte de Basilio, su hermano Gregorio de Nisa fue a visitarla. Su fama era tal que se le conocía sencillamente como la maestra. Acerca de aquella visita, Gregorio nos ha dejado datos
precisos en su obra acerca del alma y de la resurrección. Allí comienza diciéndonos: Basilio, grande entre los santos, había partido de esta vida y marchado a estar con Dios, y todas las iglesias sentían la necesidad de lamentar su muerte, pero su hermana la maestra todavía vivía, y por tanto fui a visitarla. Gregorio, sin embargo, no hallaría fácil consuelo en presencia de su hermana, que se encontraba sufriendo un fuerte ataque de asma en su lecho de muerte. La presencia de la maestra, nos cuenta Gregorio, despertó todo mi dolor, pues ella también estaba postrada para morir. Macrina lo dejó llorar y una vez que hubo expresado su dolor comenzó a consolarlo, hablándole de la esperanza cristiana de la resurrección. Por fin, tras haber animado y consolado en la fe, Macrina murió tranquilamente. Gregorio cerró sus ojos, pronunció el oficio fúnebre y salió a continuar la obra que le habían encomendado ella y su hermano.